factores de ruido y figura de ruido que son lo mismo, ¿no? Solo que las unidades van cambiando, ¿ya? Un momentito. Ok. Primero vamos a ver lo que es el formulario, ¿no? Un poco de teoría para empezar a realizar los ejercicios. Bueno, en lo que es factor de ruido y figura de ruido, vamos a tener esto, ¿no? Vamos a tener, seguramente esta gráfica ustedes ya lo han visto en materias anteriores. Simplemente a la entrada tenemos una señal de entrada y también una señal de ruido, ¿no? A la entrada y pasa por una etapa y vamos a tener una señal de salida y también el ruido de salida, ¿no? Vamos a tener esos 4 parámetros. ¿Ya? Bueno, ahora el factor de ruido. El factor de ruido no es simplemente la relación, ¿no? Entre la señal a ruido de entrada dividido entre la señal a ruido de salida, ¿sí? Simplemente ese es el factor de ruido y está en las unidades de veces, ¿ya? Porque es en división. Ahora, la figura de ruido es lo mismo, es este factor de ruido, pero en dBs. Entonces, para llevar de veces a dBs, simplemente aplico lo que es 10 logaritmos de f, ¿no? Del factor de ruido. Esa sería la figura de ruido, que va a tener un subíndice n. Después, otra manera también de calcularlo, si tenemos los datos en dBs, es también esto, ¿no? Esta expresión, la figura de ruido en dBs va a ser igual a la relación señal a ruido en dBs menos la relación señal a ruido de salida en dBs, ¿no? Después, ¿qué fórmulas más podemos ver? Esta, ¿no? Que la relación señal a ruido en dBs no es simplemente que la resta, ¿no? De la señal de entrada menos el ruido de entrada, ¿no? Y eso tiene que estar en dBm, ¿sí? En dBm, porque son unidades de potencia, ¿no? Entonces, por eso. Y recuerden que dBm más dBm da dBs. Después, lo mismo tenemos, ¿no? Para la relación señal de salida sobre ruido de salida, ¿no? Señal a ruido de salida, que está en dBs. De igual manera va a ser la señal de salida menos el ruido de salida, ¿no? Igual en dBm. Sí, después, ¿qué más vamos a ver esta clase? Vamos a ver lo que son los amplificadores en cascada, ¿no? Vamos a tener varios amplificadores, ¿no? Dependiendo del ejercicio. Entonces, cada amplificador va a tener su ganancia, ya que está expresada con G1. Y también va a tener un F, que va a ser, esto va a estar en veces, ¿sí? Si les dan en dBs, tienen que llevarlo a veces, ¿ya? Entonces, si está en veces, sería un factor de ruido, ¿no? Esta F. Y el amplificador 2, de igual manera, va a tener su ganancia y su factor de ruido. Y así sucesivamente, ¿no? Acá está, ¿no? Factor de ruido de los amplificadores, ¿no? F en veces. Y G es la ganancia de cada amplificador, ¿no? Cada amplificador introduce un ruido, ¿no? Cada que introducimos un amplificador va a tener su factor de ruido, ¿ya? Después, cuando vamos a tener así amplificadores en cascada, podemos calcular el factor de ruido total con esta fórmula, ¿ya? Va a ser F1 más F2 menos 1 sobre la ganancia 1. Luego el siguiente factor de ruido, F3 menos 1 sobre las ganancias, ¿no? Ganancia 1 y ganancia 2. Sobre los dos anteriores al 3, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? F4 menos 1, ganancia 1, ganancia 2, ganancia 3 tenemos. Y así sucesivamente hasta llegar a F sub n, ¿no? Después, esta fórmula también, con esto nos vamos a guiar. Esta fórmula es muy importante también. ¿Por qué?
porque con esto, esto es para analizar el sistema completo, ¿ya? Entonces, recuerden siempre que la relación señal-ruido de la salida va a ser igual a la relación señal-ruido de entrada menos las pérdidas que se van a dar en toda la etapa, ¿no? Menos las pérdidas. Y menos, en caso de que haya amplificadores en cascada, menos la figura de ruido total, ¿no? La figura de ruido total, que ya sabemos cómo calcularla, ¿no? Esto por si acaso está en veces, lo tenemos que llevar a debes, ¿no? Para introducir a esta fórmula. Después, otra fórmula también importante es esto, ¿no? Que la señal de salida va a ser igual a la señal de entrada menos las pérdidas que se sufra en la etapa, ¿sí? Entonces, eso sería todo con respecto a las fórmulas. Vamos a empezar con los ejercicios. Ok, vamos a empezar con este ejercicio. Dice. Ok, dice, si un amplificador, un momento yo grabo. Recording in progress. Okay. Dice, ¿no? Si un amplificador tiene una figura de ruido de 5 dB, ¿no? ¿Cuál es su relación señal-ruido de salida? Si la relación señal-ruido de entrada es 45 dB, ¿no? Tenemos esta gráfica, ¿no? Tenemos una entrada de 45 dB, una relación señal-ruido de 45 dB y aparte nos da un amplificador, ¿no? Que tiene una figura de ruido de 5 dB. Y nos pide la relación señal-ruido a la salida, ¿no? Entonces, con la fórmula general que hemos visto acá, ¿no? Con esta fórmula, ¿dónde está? Esta sería, ¿no? Esta. Con esta fórmula es con la cual vamos a trabajar. Entonces, yo sé que la relación señal de salida, ruido de salida en dBs es igual a la señal de entrada, ¿no? Señal de entrada sobre el ruido de entrada también en dBs menos las pérdidas, ¿no? Menos las pérdidas y menos la figura de ruido total, ¿no? Que en este caso solo tenemos uno, entonces simplemente sería eso, ¿no? Y esto va a estar en dBs, ¿sí? Esa es la fórmula. Bueno, como pueden ver, no tenemos atenuaciones, ¿no? No tenemos pérdidas. Entonces, este factor se haría 0, ¿sí? Se haría 0. Entonces, esto sería 0, ¿no? Entonces, ya tenemos los demás datos, ¿no? Tenemos la relación señal-ruido en dBs y también tenemos la figura de ruido. Entonces, simplemente reemplazamos, ¿no? Señal a ruido de la salida en dBs va a ser igual a la señal a ruido de la entrada, que es 45 dBs. Menos la figura de ruido, ¿no? La figura de ruido nos dice que es 5 dBs. Entonces, la relación señal a ruido en dBs va a ser 40, ¿no? 40 dBs. Y esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. Está claro, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda hasta acá? Bueno, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice, ¿no? En el siguiente esquema, calcular la relación señal-ruido a la entrada. Tenemos que calcular la relación señal-ruido a la entrada del receptor, ¿no? Acá está nuestro receptor. Si la frecuencia es de 216 MHz. La longitud del cable, esta longitud, es de 60 metros y el sistema está a una temperatura de 20 grados centígrados.
¿no? Entonces nos está pidiendo la relación señal a ruido a la entrada del receptor, que en nuestro caso sería nuestra salida, ¿no? Entonces tenemos que hallar la relación señal a ruido a la entrada del receptor. Eso es lo que tenemos que hallar, ¿no? Y miren que acá tenemos una señal de entrada de menos 10 dBm y un ruido de entrada de menos 134 dBm, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Nos indica que el cable es RG11, ¿no? Con el tipo de cable y la frecuencia, recuerden que podemos hallar la atenuación, la pérdida normal en todo este trayecto, ¿no? Y un dato que acá falta adicionar es esto, que esta antena tiene una ganancia de 12 dB, ¿sí? Tiene una ganancia de 12 dB esta antena. Y esta entrada de señal es acá, ¿no? Antes de la antena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a calcular la pérdida normal, ¿sí? La pérdida normal que se sufre en este cable. Entonces, nos dice que el cable es RG11, ¿no? RG11. Y aparte, nos da una frecuencia de 216 megahertz, ¿no? 216 megahertz. Con eso de tablas, yo puedo obtener que el factor de atenuación es igual a 6 dB por cada 6 metros, ¿ya? 6 dB por cada 100 metros. Esto de tablas, ¿no? En la anterior clase ya hemos visto cómo obtener este factor de atenuación. Con estos dos datos nosotros obtenemos lo que es el factor de atenuación. Entonces, una vez que tenemos el factor de atenuación, recuerden que la pérdida normal viene dada por el factor de atenuación por la longitud de la línea, ¿no? Y la longitud también nos las da, que es 60 metros, ¿no? Lo voy a anotar acá, que esta longitud es 60 metros. Entonces, simplemente reemplazo, ¿no? Mi factor de atenuación es 6 dB sobre 100 metros. Después que tengo la longitud de mi línea, que es de 60 metros, ¿no? ¿Esto cuánto me va a dar? Me va a dar que en la pérdida normal en dB va a ser igual a 0,6, ¿no? 0,6. No, 3.6, ¿no? 3.6 metros. Diré dB, perdón. dB. Entonces, ya tengo, ¿no? Lo que es mi pérdida normal. Entonces, con la fórmula general que les había indicado, con la fórmula, ¿no? Tenemos la relación señal a ruido de la salida va a ser igual a la relación señal a ruido de la entrada menos la pérdida, ¿no? Menos la pérdida que se sufra en nuestra etapa y menos la figura de ruido, ¿no? Total, la figura de ruido total. Pero como pueden ver, acá no tenemos amplificadores, ¿no? No tenemos amplificadores, entonces tampoco tenemos figuras de ruido, ¿no? Entonces este término se haría cero. Este término se haría cero porque no tenemos, ¿no? No tenemos. Entonces, esto ya lo he calculado, ¿no? La pérdida normal, ya lo tengo. Recuerden que todo esto está en dB. Entonces, esto ya lo tengo. Esto es lo que tengo que hallar. Y me falta la relación señal a ruido a la entrada, ¿ya? Entonces, la entrada, ¿dónde sería en este caso? Sería en este punto, ¿ya? En este punto. En este punto. Acá. Acá vamos a tener una señal de entrada prima y también un ruido de entrada prima. No va a ser esto, ¿no? Porque acá tenemos una antena. Entonces tenemos que analizar la antena, ¿sí?
Entonces, en esa parte, analizando esa parte, la señal, señal de entrada prima, acá, va a ser igual a la señal de entrada, más la ganancia de la antena, ¿no? Porque esta antena tiene una ganancia de 12 dB, ¿sí? En eso va a alterar si hubiera una antena. Simplemente a la señal de entrada le suman la ganancia de la antena, ¿sí? Entonces, calculando eso, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener que la señal de entrada es de menos 100, ¿no? dBm. Y la ganancia es de 12 dB. 12 dB. Por lo tanto, vamos a tener una señal de entrada prima, vamos a tener de 88 dBm, ¿no? dBm. Recuerden que dBm más dB nos da dBm, ¿no? Absoluto más relativo nos da absoluto. Después, ¿qué va a pasar con la señal de ruido? La señal de ruido prima va a ser simplemente, directamente, ¿no? La señal de ruido de entrada, ¿sí? Directamente. Porque no va a alterar nada el ruido, ¿no? Esa antena no va a alterar en nada. Entonces, directamente sería lo mismo. Entonces, nuestra señal de ruido sería igual a menos 134 dBm, ¿no? dBm. Y en este caso, para nosotros esto ya no sería señal de entrada, señal a ruido de entrada, ¿no? Sería prima, ¿no? Porque estamos tomando en cuenta esa referencia, ¿no? Sería prima. Entonces, tenemos que hallar esto, ¿no? Ya tenemos esto vamos a hallar, entonces tenemos que hallar esto. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Con esta fórmula, ¿no? Recordemos que la relación señal a ruido a la entrada va a ser igual. Esto está en dBs, ¿no? Está en dBs. Va a ser igual a qué? A la señal de entrada prima en dBms menos el ruido de entrada prima también en dBms, ¿no? También en dBms, directamente a la resta, ¿no? Entonces, reemplazando los datos, vamos a tener una relación señal a ruido a la entrada de, ¿cuánto sería? La señal de entrada es de menos 88, ¿no? Menos 88 dBms. Y la señal de ruido es de menos 134. Con este menos se hace positivo, ¿no? 134. Y eso, ¿cuánto nos va a dar? dBms, ¿no? dBms. Eso nos da una relación señal a ruido de entrada igual a 46 dBs. Igual a 46 dBs, ¿no? Después, como habíamos hallado la relación señal a ruido de entrada, que es 46, lo reemplazamos simplemente en esta ecuación para hallar la relación señal a ruido a la salida. Entonces, reemplazando en la ecuación, señal a ruido en la salida en dBs va a ser igual a la relación señal a ruido en nuestra entrada, que es de 46 dBs. Y le tenemos que restar a eso la pérdida normal, ¿no? La pérdida normal, que también ya lo hemos calculado, que es de 3.6 dBs, ¿no? 3.6 dBs. Menos la figura de ruido, que es 0, ¿no? Entonces tendremos una relación señal a ruido a la salida en dBs. Vamos a tener de 42.4 dBs. Esa sería, ¿no? Nuestra relación señal a ruido en dBs a la salida. Y esa sería la respuesta, ¿no?
¿Está claro o alguien tiene alguna duda? Listo. Entonces, pasemos al siguiente ejercicio. Dice, ¿no? Calcular la relación señal-ruido en el punto A. En el punto A. Para un cable RG11 de 100 metros en una línea de transmisión con frecuencia de operación de 216 megahertz, ¿no? Y nos da la gráfica, ¿no? De nuestro problema. Tenemos a la entrada una relación señal-ruido de 50 dB y nos dice que este cable es de tipo RG11, ¿no? RG11. Y aparte nos da que mide 100 metros. Y está a una frecuencia de 216 megahertz, ¿no? Tiene esa frecuencia. Y nos pide la relación señal-ruido en el punto A. En el punto A. Ya tenemos, pero ese dato, ¿no? Ya lo tenemos. Entonces, a ver, creo que es la gráfica correcta. Un momentito. Ya. Hay un error. El punto A es acá, ¿no? Estos puntos están al revés, ¿sí? Están al revés. Lo vamos a borrar. Ya. Este es el punto B. Y este es nuestro punto A. Están al revés, ¿sí? Entonces esto tendría que ser el punto B. Sí, ese es el error. Ya, entonces tenemos que calcular la relación señal-ruido en el punto A, que estaría acá, ¿sí? En el punto A. Para un cable RG11 de 100 metros en una línea de transmisión con una frecuencia de 216 megahertz, ¿no? Y nos da la relación señal-ruido a la entrada, que es de 50 dB. Bueno, vamos a empezar primero siempre calculando la pérdida normal en este cable, ¿no? La pérdida normal en este cable. Luego vamos a ver lo que son los amplificadores en cascada, ¿no? Tenemos dos etapas, una etapa y una segunda etapa. Vamos a empezar primero por esta parte, por calcular la pérdida normal, ¿sí? En el cable. Entonces, yo con estos datos, con el tipo de cable RG11 y una frecuencia de 216 megahertz, yo lo que voy a obtener es el factor de atenuación, ¿no? Que es el mismo que del anterior ejercicio, ¿no? RG11 y 216 megahertz es el mismo, ¿no? Entonces mi factor de atenuación es de 6 dB por cada 100 metros, ¿no? Es de 6 dB por cada 100 metros, ¿sí? Entonces, con esto yo ya puedo calcular lo que es la pérdida normal, ¿no? La pérdida normal, yo sé que es igual al factor de atenuación por la longitud de la línea, ¿no? Eso es la pérdida normal. Entonces, reemplazando datos, el factor de atenuación es 6, ¿no? 6 dB sobre 100 metros por la longitud de mi línea, que es 100 metros, ¿no? Entonces, la pérdida normal me va a dar que es igual a 6 dB, ¿no? 6 dB. He hallado la pérdida normal, ¿no? Después, una vez que he hallado eso, utilizo la fórmula general, ¿no? La fórmula general que les había indicado que la relación señal a ruido
de la salida, que en este caso nuestra salida va a ser el punto A, ¿no? El punto A. Entonces, en el punto A, recuerden que todo está en debes, ya no lo voy a anotar, ¿ya? Entonces, eso es igual a la relación señala ruido a la entrada, ¿no? A la entrada, que en este caso es nuestro punto B. Entonces, en el punto B. Menos que la pérdida normal, menos tendríamos la figura de ruido total, ¿no? Total. En este caso va a ser total porque tenemos dos amplificadores, ¿no? Esto ya lo tenemos, ¿no? Es 50 dB. Esto ya lo hemos calculado, nos falta la figura de ruido total, ¿sí? Entonces, la figura de ruido, ¿de dónde lo voy a calcular? De esta parte, ¿no? De esta parte. Como tengo dos etapas, mi figura de ruido va a ser igual. Recuerden que era F1 más F2 menos 1 sobre la ganancia 1, ¿no? Y hasta ahí quedaría porque solo tenemos dos etapas, ¿no? Solo tenemos dos etapas. Y no deben olvidar que esta fórmula está todo en veces, ¿no? Todo en veces, ¿sí? No tienen que olvidar que todo tiene que estar en veces. Entonces, para reemplazar yo a la fórmula, tengo que llevar estos factores a veces, ¿no? Entonces, yo sé que mi factor de ruido, mi figura de ruido en este caso, ¿no? Mi figura de ruido sería igual a 4.5 dB, ¿no? 4.5 dB. Si yo quiero llevarlo a veces, mi figura de ruido, igual voy a poner, si yo quiero llevarlo a veces, va a ser igual a 10 elevado a la 4.5 sobre 10, ¿no? Eso sería, ¿no? Entonces, calculando, me da que es 2.82. 2.82 veces, ¿no? Veces. Después, ¿qué más necesito? Necesito mi figura de ruido 2, ¿no? Mi figura de ruido 2. Entonces, también lo voy a llevar a veces. También lo voy a llevar a veces mi figura de ruido 2, que es 9 dB, que ya se convertiría en factor de ruido, ¿no? Porque ya va a estar en veces. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser 10 elevado a la 9 sobre 10, ¿no? 10 elevado a la 9 sobre 10. Y eso me da que es igual a 7.94 veces. Después, ¿qué más necesito? Necesito la ganancia 1, ¿no? Entonces, mi ganancia 1 me dice que es de 20 dB, de 20 dB. Entonces, y de igual manera, mi ganancia 1 lo llevo a veces, ¿no? Que es 20 dB, va a ser 10 a la 20 sobre 10, que sería simplemente 100 veces, ¿no? 100 veces. Y con estos datos yo ya puedo calcular lo que es mi figura de ruido total. Bueno, mi factor de ruido sería, ¿no? Porque va a estar en veces. Acá es el total, ¿cierto? Y no es necesario calcular lo que es la ganancia 2 porque no está dentro de nuestra fórmula, ¿no? Ya no es necesario. Entonces, lo que hago es reemplazar, ¿no? Mi factor de ruido total va a ser igual a F1, ¿no? F1 es 2.82 más F2, que es 7.94 menos 1 sobre la ganancia 1, que es 100, ¿no? ¿Y esto cuánto me va a dar? Esto me da que es igual
a 2.89 veces. 2.89 veces. Entonces, si yo quiero llevar eso a dBs para tener mi figura de ruido, simplemente le saco 10 logaritmo a eso, ¿no? Mi figura de ruido total va a ser 10 logaritmo de 2.89 veces. ¿Sí? Entonces, ¿eso cuánto me sale? 10 logaritmo de 2.89. Eso me sale que es 4.89. 4.61. Entonces, mi figura de ruido va a ser total, va a ser igual a 4.61 dB. ¿No? Esto ya va a estar en dB. Entonces, una vez que ya tengo esto, yo ya puedo reemplazar en esta fórmula y hallar la relación señal-ruido en el punto A. Entonces, simplemente me queda reemplazar, ¿no? La relación señal-ruido en el punto A en dBs va a ser igual a la a la relación señal-ruido en el punto B, que es de 50, ¿no? 50, que es de 50 dBs menos la pérdida normal, que ya lo he calculado, es de 6 dBs, ¿no? Menos 6 dBs. Después, ¿qué más tengo? Tengo mi figura de ruido total, ¿no? Mi figura de ruido total, que es de 4.61. Menos 4.61 dBs. ¿Sí? Entonces, la relación señal a ruido en el punto A en dBs va a ser igual. Va a ser igual a, un momentito, 39.39. 39.39 dBs, ¿no? DBs. Esa sería la relación señal a ruido en el punto A. ¿Está claro o alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Está claro, no, chicos? Voy a pasar al siguiente ejercicio entonces. Dice, ¿no? En el siguiente esquema, calcular la señal de entrada si la frecuencia de operación es igual a 50 megahertz. Tenemos que calcular la señal de entrada, ¿no? Y acá un dato que falta en la gráfica es esto, ¿no? Esos dos datos nos faltarían en la gráfica, que el ruido a la entrada es igual a menos 70 dBm. Y también que la relación señal a ruido en el punto B a la salida es de 40 dBs. Esos dos datos nos faltarían, ¿no? Sí. Ya. Bueno, acá, miren que estos son amplificadores, ¿no? Este es un amplificador, dos amplificadores y tres amplificadores. Entonces, miren que acá tenemos un cable RG6 de 50 megahertz, una frecuencia de 50 megahertz, y está
al medio, ¿no? Está al medio entre dos amplificadores, está entre dos amplificadores. Entonces, vamos a ver que esto lo vamos a analizar de manera diferente, es como que un caso especial, ¿ya? No sé si lo tienen la tabla del cable RG6 para que me puedan dar su factor de atenuación. ¿Alguien lo tiene? Mm, ya. Un momentito. Ok, ya lo encontré. Para un cable, vamos a empezar primero calculando esta etapa, ¿no? Esta parte del cable RG6. Primero siempre empiecen por ahí, ¿sí? Entonces, calculando eso. Tenemos un cable RG6 y está a una frecuencia de 50 megahertz. Y de tablas obtengo que el factor de atenuación es igual a ¿cuánto? RG6 de 50 megahertz, de 5 dB cada 100 metros, ¿no? De tablas estoy obteniendo este valor. Y también un dato que nos falta acá es lo que es la longitud de este cable, ¿sí? Esos datos no los puse, lo voy a corregir. 30 metros. Esta longitud de este cable es de 30 metros, ¿sí? Entonces, con la longitud y el factor de atenuación puedo calcular lo que es mi pérdida normal, ¿no? La pérdida normal en dB va a ser igual al factor de atenuación por la longitud del cable, ¿no? Entonces, reemplazando esos datos que voy a tener, el factor de atenuación es igual a 5 dB cada 100 metros, ¿no? Cada 100 metros. Entonces, por la longitud, ¿no? De mi línea, que es 30, ¿no? Por 30 metros. Entonces, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me daría el resultado? 1.5, ¿no? 1.5. Mi pérdida en dB va a ser 1.5 dB. ¿Sí? Es lo primero que siempre van a hallar, ¿sí? La pérdida la pérdida normal, ¿ya? Una vez que ya tenemos esto, lo voy a volver a graficar para que se pueda notar eh, lo que vamos a hacer, ¿no? Cuando tengan un ejercicio de este tipo, que haya un cable coaxial en medio de dos amplificadores, ¿no? De dos amplificadores. Entonces, yo tendría esto, ¿no? Tendría acá un amplificador. Esta parte del amplificador, uno lo voy a... Acá tendría otro amplificador. Y acá tendría también otro amplificador. No tengo tres en este caso. Tengo tres. Ok, tengo tres amplificadores y acá al medio tengo un cable coaxial, ¿no? RG6. Tengo un cable coaxial RG6. Entonces lo voy a poner con otro color, con negro que sea y más grueso.
Entonces acá yo voy a tener un cable coaxial, ¿no? Ok, ahora acá voy a tener mis líneas normales, ¿no? Que no tienen pérdida, ¿no? Que no tienen pérdida. Listo. Así sería, ¿no? Más o menos esto. Y acá estaría mi punto A, mi señal de entrada, que en este caso va a ser mi punto A. Y acá va a estar lo que va a ser mi punto B, que va a ser la señal de salida, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer cuando tengan un cable coaxial entre dos amplificadores? Todo esto lo vamos a volver como si fuera un amplificador, ¿sí? Todo esto. El amplificador 1, el amplificador 1 y el amplificador 2 y el amplificador 3. Lo vamos a volver el amplificador 1 con el cable coaxial como si fuera un amplificador nomás, ¿sí? Y ese amplificador va a ser nuestro prima, ¿no? Ay, acá, acá. Todo esto, toda esta parte lo vamos a volver como si fuera un amplificador nomás. Ahí, ¿sí? Lo vamos a volver como si fuera un amplificador. Entonces, esto va a tener una figura de ruido prima y también una ganancia 1 prima, ¿no? Va a tener esos valores y ya lo vamos a tomar como si fuera simplemente un amplificador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, con la figura de ruido, no va a pasar nada, ¿no? Simplemente va a ser igual a la figura de ruido 1, ¿no? Va a ser igual. Y eso es igual a ¿cuánto? Figura de ruido 1 es igual a 3 dB, ¿cierto? Entonces no pasa nada. ¿Dónde va a afectar? Va a afectar en la ganancia, ¿sí? En la ganancia 1, ¿no? Esto va a ser igual a la ganancia 1 menos la pérdida que se sufre debido al cable coaxial, ¿no? Menos la pérdida que se sufre debido al cable coaxial, ¿sí? Entonces, yo ya tengo esos datos. La ganancia 1 es de 15 dB, ¿no? Es de 15 dB menos la pérdida, ¿no? Por el cable coaxial, que es de 1.5 dB, ¿no? Que es de 1.5 dB. Entonces, ¿eso cuánto me va a dar? Eso me da que es 13.5 dB. Entonces, mi ganancia 1' va a ser igual a 13.5 dB. ¿Sí? Eso. Entonces, cuando tengan un cable en medio de dos amplificadores, lo vuelven como si fuera un amplificador. Siempre el que está primero, ¿no? Y la figura de ruido se mantiene. Pero la ganancia del amplificador va a ser la ganancia del amplificador que nos va a quedar, ¿no? Que sería lo que está marcado con verde, va a ser igual a la ganancia del amplificador 1 menos la atenuación que sufre por el cable coaxial, ¿no? Entonces, simplemente eso. Después, esto nosotros ya sabemos cómo analizarlo, ¿no? Ya sabemos cómo analizarlo. Entonces, para calcular la relación señal a ruido, acá a la entrada o a la salida, tenemos la fórmula, ¿no? Que relaciona esas dos relaciones y hay que restar simplemente la pérdida normal y también el factor de ruido, ¿no? El factor de ruido o figura de ruido. Entonces, vamos a calcular lo que es
la figura de ruido, ¿sí? La figura de ruido. Entonces, la figura de ruido, bueno, factor de ruido en este caso sería, ¿no? Porque va a estar en veces. La figura de ruido total va a ser igual. Tenemos 3 amplificadores, ¿cierto? Tenemos el 1', el 2 y también el 3. Entonces va a ser igual. Va a ser igual a la figura de ruido, al factor de ruido 1, perdón, más el factor de ruido 2 menos 1 sobre, esto va a ser prima, ¿no? La ganancia 1 prima, más el factor de ruido 3 menos 1 sobre la ganancia 2, ¿cierto? Y sobre la ganancia 1. Recuerden que tengo que ir multiplicando todas las ganancias anteriores al 3, ¿no? Eso sería, ¿no? Pero recuerden que esta fórmula tiene que estar en veces, ¿sí? Tiene que estar en veces. No lo van a meter en dB, ¿sí? En veces. En veces tiene que estar. Entonces, tengo que llevar yo todos estos factores a veces, ¿no? Tengo que llevarlo a veces. Entonces, voy a empezar con lo que es mi factor de ruido 1', que ya lo habíamos calculado, es 3 dB, ¿no? 3 dB en veces, ¿cuánto será? Va a ser 10 elevado a la 3 sobre 10, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto nos da? Eso nos da que es 1.995. 1.995 veces. Después, ¿qué más necesito? Necesito mi ganancia 1, ¿no? Mi ganancia 1'. ¿Y cuánto era eso? Era 13.5 dB. ¿Y eso cuánto me da? Me da 10 elevado a la 13.5 sobre 10, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto sería? 10 elevado a la 13.5. Eso me da que es igual a 22,387 veces. ¿Sí? Después, ¿qué más necesito? Necesito mi factor de ruido 2, ¿no? Mi factor de ruido 2. ¿Cuánto es mi factor de ruido 2? Acá está, ¿no? 3 dB. Bueno, ahí está como figura de ruido. 3 dB, que sería 10 elevado a la 3 sobre 10, ¿no? Que va a ser lo mismo que el anterior. 1.995 veces. Después necesito la ganancia 2 también, ¿no? Necesito la ganancia 2, que es 15 dB. 15 dB. 10 a la 15 sobre 10. ¿Y eso cuánto me da? Me da que es igual a 31.623 veces. Después, ¿qué más necesito? Necesito mi figura de ruido 3, ¿no? Mi figura de ruido 3, que está acá, que es 6 dB. 6 dB, ¿no? Y eso va a ser igual a 10 elevado a la 6 sobre 10. Entonces, ¿eso cuánto me da? 10 elevado a la 6 sobre 10. Eso me da que es igual a 3.981 veces. ¿Sí? Una vez que ya tengo todos mis datos que requiero, los reemplazo simplemente a mi fórmula, ¿no? Los reemplazo. Entonces, reemplazando mi factor de ruido total va a ser igual a F1', ¿no? Que es 1.995. Luego tengo más F2, ¿no? Que es 1.995 menos 1 sobre mi ganancia 1', que es 22,387.
más mi figura de ruido 3, que es 3.981 menos 1 sobre mi ganancia 1, que es 22,387 por mi ganancia 2, ¿no? Que es 31.623. ¿Sí? Entonces, calculando eso, ¿cuánto me va a dar? Tendría 1.995 más F2, ¿no? 1.995 menos 1 sobre mi ganancia 1, que es 22.387. Y más F3, ¿no? F3 es 3.981 menos 1 sobre mi ganancia 1, que es 22.387 por mi ganancia 2, ¿no? Que es 31.623. Y eso me da que es igual a 2.04, ¿sí? Eso me da que es igual a 2.04 veces, ¿no? Esto va a estar en veces, ¿cierto? En veces va a estar esta respuesta. Una vez que he calculado eso, paso a calcular lo que es mi figura de ruido, porque ya tengo mi factor de ruido, ¿no? Simplemente lo llevo esto a dB. Entonces, me sale que es 2.04 veces, ¿no? Entonces, calculando mi figura de ruido total en dB va a ser igual a 10 logaritmo de mi factor de ruido total, ¿cierto? Entonces, simplemente reemplazo, ¿no? Reemplazo. Va a ser 10 logaritmo de mi factor de ruido, que es 2.04. 2.043. 2.044 redondeando. ¿Eso cuánto me sale? 10 logaritmo de 2.044. Me sale que es igual a 3.105. 3.105 dB. 3.105 dB. Sí, ya he calculado, ¿no? Una vez que ya tengo eso, yo ya puedo calcular, puedo usar la fórmula principal, ¿no? Que relaciona toda mi etapa, ¿no? A la salida voy a tener mi punto B y a la entrada voy a tener mi punto A, ¿no? Voy a tener mi punto A. Entonces, voy a plantear mi fórmula, ¿no? A la salida, ¿qué es lo que tenía mi punto B, ¿no? Señala ruido. A la salida es igual a la relación señal de ruido a la entrada menos la pérdida normal en dB menos la figura de ruido total, ¿no? Total, porque tengo varios amplificadores. Entonces, a mi salida yo tenía el punto B y a mi entrada el punto A, ¿cierto? El punto B y el punto A. ¿Sí? Y a mi salida yo ya tengo esto, ¿no? Que es 40 dB y puedo hallar la relación señal a ruido en el punto A, ¿cierto? Pero miren que acá no voy a tener pérdida, no voy a tener, ¿no? Porque no hay, o sea, este cable que había dentro de los dos amplificadores ya lo he tomado en cuenta acá, ¿no? En este amplificador 1'. Entonces, más allá de eso, no tengo, miren, a la entrada no tengo cable coaxial, tampoco a la salida. Ya, si tuviera, entonces tengo que restar esa pérdida que provoca el cable coaxial, pero no tengo, ¿no? No tengo. Entonces, este factor se me hace 0, ¿sí? Ese factor se me hace 0.
Entonces, simplemente reemplazo, ¿no? Despejo la relación. Ya. Despejo, ¿no? La relación señala ruido. Ah, esto está en debes. Esto está en debes, ¿no? Esto está en debes. Esto también en debes. Entonces, despejo simplemente la relación señala ruido en el punto A, ¿no? En debes. Simplemente va a ser la relación señala ruido en el punto B, en debes, más, ¿no? Va a ir a sumar la figura de ruido total, que también está en debes. Entonces, reemplazando los datos que ya tengo, la relación señala ruido en el punto A, en debes, va a ser igual a la relación señala ruido en el punto B, que me da, ¿no? El ejercicio es de 40 dBs. 40 dBs. Que sería 40 dBs más la figura de ruido total que lo he calculado, que es 3.105, ¿no? 3.105 dBs, ¿cierto? Entonces, ¿eso cuánto me va a dar? Me va a dar una relación señala ruido en el punto A, que es mi entrada en este caso, que es la entrada, sería 43.105 dBs, ¿no? Tengo eso. Y lo que me pide es la señal de entrada, ¿no? Tengo el ruido de entrada, que es menos 70 dBm, ¿no? Entonces, yo sé también esta fórmula que la relación señal a ruido a la entrada en dBs es igual a la señal de entrada en dBm, ¿no ve? En dBm menos el ruido a la entrada en dBm, ¿cierto? Eso es, ¿no? Entonces yo ya tengo este ruido, también tengo esto. Bueno, en nuestro caso la entrada va a ser el punto A, ¿no? Y lo que voy a hallar es mi señal de entrada, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, despejando lo que es mi señal de entrada, ¿qué sería? Mi señal de entrada ya va a ser en el punto A, ¿no? Mi señal en el punto A en dBms va a ser igual a la relación señal a ruido en el punto A en dBs más mi señal de ruido en dBms, ¿cierto? Entonces simplemente me queda reemplazar mi señal de entrada en dBms va a ser igual a mi relación señal a ruido a la entrada, ¿no? En el punto A que ya lo he calculado que es 43.105, ¿no? 43.105 dBs. Luego más mi señal de ruido en dBms, que me da también el problema, que es igual a menos 70 dBms, ¿no? Que es igual a menos 70 dBms, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me va a dar? Eso me da una señal de entrada en dBms de menos 26.895 dBms. Pero miren que esto es la señal de entrada es una potencia, ¿no? Entonces, cuando les pidan la potencia de entrada o la señal de entrada, no tienen que entregar la respuesta en dBms, ¿no? Tienen que entregarlo en watts,
¿sí? No tienen que dejarlo ahí. Entonces, yo sé que una potencia en dBm es igual a 10 logaritmo de la potencia en watts, ¿no? Sobre un miliwatt. ¿Cierto? Eso es, ¿no? Despejando de ahí la potencia en watts. Despejando la potencia en watts, voy a tener que va a ser 10 la potencia en dBm sobre 10 por un miliwatt, ¿cierto? Eso va a ser, ¿no? Entonces, potencia va a ser 10. Mi potencia es menos 26.895 dBm sobre 10, ¿no? Por un miliwatt. Entonces, ¿eso cuánto me va a dar? 10 elevado a la menos 2.6895. Eso me da que es 0.00204 miliwatts, ¿no? Lo vamos a escribir en microwatts, que va a ser 2.04 microwatts. ¿Sí? Entonces, esta sería la potencia, la señal de entrada, ¿no? Esta sería mi potencia de entrada. ¿Está claro, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Buenas noches, Alci. Disculpe de la anterior página. No sé si Recording stopped. Un momentito, no te escucho bien. Ahora sí, dime. Sí, perdón. De la ecuación en azul, Sí. no sé si podría volver a explicar cómo se ha hallado. ¿Esto? Sí. Ah, ya. A ver, en otra página lo vamos a hacer. Y acá. Vamos a tener, digamos que tuviéramos varios amplificadores, ¿no? Digamos, vamos a tener 1, 2, 3, 4, ¿ya? 4 amplificadores. Entonces, todo esto va a tener, toda esta etapa va a tener lo que es una figura de ruido total, ¿no? Total. ¿No ve? Toda la etapa. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Muy fácil, ¿ya? Con esta forma. Empiecen así. Ponen la figura de ruido. Bueno, en este caso va a ser factor de ruido, ¿no? Porque estamos trabajando en veces, ¿no? Factor de ruido total. Entonces, nuestro factor de ruido total, empiezas. El primer amplificador va a tener un factor de ruido 1 y también una ganancia 1. El otro también, ¿no? Una ganancia 2. Factor de ruido 3, ganancia 3. Factor de ruido 4 y ganancia 4. Entonces, simplemente empieces por el primer amplificador, ¿sí? Pones mi factor de ruido 1. Luego pones el siguiente, factor de ruido 2 y le restas un 1. Y luego divides entre la ganancia de los anteriores amplificadores al 2. Al 2 anteriores simplemente hay G1, ¿no? Luego haces con el siguiente, que sería F3. Le restas igual menos 1 y divides entre las ganancias anteriores al amplificador 3. ¿No? Al amplificador 3, los anteriores serían 1 y 2. Entonces, ganancia 1, ganancia 2. Luego, más con el siguiente amplificador, que es el 4, ¿no? El factor de ruido 4 menos 1. Y por las ganancias anteriores a mi amplificador 4, que serían 1, 2, 3. Entonces, acá voy a tener ganancia 1, ganancia 2 y ganancia 3, ¿no? Esta sería la fórmula para 4 amplificadores en cascada. Si hubiera uno más, si hubiera un 5,
va a tener un factor de ruido 5 y también una ganancia 5, ¿no? Entonces simplemente aumento el factor de ruido 5 menos 1 sobre las ganancias anteriores a mi amplificador 5, que serían las 4, ¿no? Ganancia 1, ganancia 2, ganancia 3 y ganancia 4. Esa sería la fórmula, ¿no? Así, hasta n. Ya, pero generalmente hay máximo 5. ¿No? O sea, 3, yo creo que no va a haber más. Sí, pero así, así se puede generalizar la fórmula, ¿no? Puedes ir aumentando más términos. ¿Está claro o no? Sí, Oxy, gracias. Una pregunta más respecto a la toma de cifras significativas. Ujú. ¿Qué criterio deberíamos usar o estaría bien tomar cualquier criterio? Yo les recomendaría que tomen 2 decimales o 3, ¿sí? Porque aunque van a ver que las respuestas no varían mucho, ¿ya? Si toman 2 o 3, ¿sí? Pero si trabajan con memoria sería mejor para que sus respuestas sean más exactas, ¿sí? Con memorias trabajen. Y si no, tomen 2 decimales, pero redondeen bien, ¿sí? Está bien, Oxy, gracias. Ok. Bueno, los que están, sáquenle una captura de pantalla a este ejercicio, no lo voy a poner en el Classroom, simplemente esta es su tarea de hoy, ¿no? Se puede ver todo, ¿no? Calcular, dice la relación señal-ruido en B, tienen que calcular la relación señal-ruido en B, ¿no? Y acá tienen, miren, sus figuras de ruido y también sus ganancias. Y directamente ya les da la atenuación de este cable, ¿no? Y también tienen la relación señal-ruido a la entrada. Entonces tienen que calcular las relaciones señal-ruido a la salida, ¿sí? Lo voy a agrandar o se ve, ¿no? Ahí se ve, claro. Entonces, esa va a ser su tarea de hoy, ¿sí? Como asistencia. Sáquenle una captura. Ok, ya está listo, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Eh, respecto a su práctica, lo voy a subir este fin de semana, ¿ya? Y las clases grabadas del ingeniero también ya están en el Classroom, pueden verlo. Y hasta este fin de semana también voy a subir las clases de auxiliatura, ¿ya? Bueno, chicos, eso sería todo. Hagan su tarea. Chao, chao. Ya está, Oxy, hasta luego. Hasta luego.